Hacia 1966, las casas del estudiante existentes entran en un periodo de decadencia. Habían perdido su espíritu combativo, en lo académico habían decaído y sus reglamentos no eran aplicados con rigurosidad. Con esta crisis al interior y con el pretexto de que las casas se habían convertido en albergues de delincuentes, centros de vicio y cuarteles de comunistas, el Congreso de Michoacán ordenó la clausura de las casas de estudiantes. Con las órdenes decretadas, los moradores fueron desalojados violentamente por el ejército el 8 de octubre de 1966. El rector en turno, Nicanor Gómez, tras la represión del ejército en la universidad, huyó al Distrito Federal. Con su salida, fue impuesto Alberto Lozano Vázquez como nuevo rector. Eran los tiempos de Agustín Arriaga Rivera como gobernador de Michoacán y de Gustavo Díaz Ordaz como presidente de México. Ambos se distinguieron durante su gestión por la represión y uso de la fuerza militar contra estudiantes. Y entonces el gobernador del estado, que era Agustín Arriaga Rivera, empieza a decir que en las casas del estudiante hay cierta infiltración comunista. Entonces tiene que ver con esa desaparición. Entonces el gobierno pues no le convenía. Entonces deciden que se desaparecen las casas del estudiante porque se concentraban simpatizantes comunistas. Yo estuve ahí, pero sí hubo violencia, llegó el ejército, no hubo heridos, golpeados, porque la mayoría, no había casi gente ya para octubre en la universidad, y en esa casa no había mucha gente. Para ese momento la gente estaba fuera de la ciudad y fuera de la casa había algunos, y entonces una vez que el ejército llega, desalojan todo. El movimiento estudiantil de 1966 en Michoacán es el antecesor del movimiento del 68, cuando el gobierno federal, encabezado por Díaz Ordaz, pasó a la historia por la masacre de Tlatelolco. El primer brote de rebelión surge en el estado de Michoacán, en Morelia, el 2 de octubre de 1966. 2 años exactos antes del sacrificio de Tlatelolco, un estudiante originario de Guerrero, llamado Everardo Rodríguez Orbe, es asesinado y el gobernador de Michoacán, Agustín Arriaga Rivera, acusa a los estudiantes de agitadores profesionales coludidos con extranjeros. Después se sabe que ha sido un accidente, que una bala perdida fue la causante, pero los estudiantes toman el cadáver de Everardo y lo pasean por las calles de Morelia, presentándolo como víctima del gobierno. Una manifestación estudiantil cruzó toda la ciudad exigiendo la desaparición de los poderes del Estado. Y entonces se dio un problema donde en la mañana del día 2 de octubre a un grupo de compañeros les quitan una planta de luz y el micrófono y las bocinas, pues. Y entonces ya para la tarde que se hace el mitin, un mitin más o menos exitoso en cuanto a la concurrencia, con todo que estaba lloviendo y demás, de protesta contra el aumento de las tarifas del transporte público. Marchamos por la avenida Madero Villalojín, pero aquí en Las Monjas nos encontramos, aparte de los que habían asaltado el sonido, asaltado a los compañeros que tenían el sonido, y ahí les exigimos la devolución. Y entonces ellos, pues ante la presión, porque sí éramos un grupo numeroso, señalan que lo tienen en la Procuraduría. Vamos, y ellos entran y nosotros deciden que entre una comisión de 5 por el aparato. Pero nos recibieron a cadenazos y balazos, pero no a nosotros, así al aire. Y entonces al salir yo, una vez perseguidos por aquellos, los 5 que entramos salimos 4. Y al salir yo, una persona que estaba en la puerta, en el umbral de la banqueta, cuando yo voy, a esa altura, él saca la pistola. Y al sacarla así, se le va el tiro entre el miedo y demás, y era gente. Entonces cayó aquel
y cerraron la puerta y lo levantamos algunos. Entre dos gentes paramos un carro, pues ahí, y en ese carro, entre pedimento y presión y demás, pues nos llevó al hospital y en el camino murió. El movimiento llega a las altas esferas del gobierno federal, encabezados por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya respuesta es fulminante. Habla con Luis Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, y le da instrucciones. Echeverría le ordena al general Gastelum que envíe tropas a Morelia. La noche del 6 de octubre de 1966, llegan los paracaidistas del ejército mexicano y toman la ciudad. Desfilan en su entrada nocturna mientras tocan tambores. Después ocupan la universidad. El general José Hernández Toledo, vestido con casco y uniforme de campaña, entra en el claustro universitario como si se hallara en medio de una guerra. Mientras el ejército se apodera de las casas de estudios, el ministro de Defensa, el general Marcelino García Barragán, llama por teléfono al gobernador para comunicarle que se hará una limpia de las casas de estudiante. Muchos de ellos son arrestados, otros se esconden o huyen. De esta forma, quedó sofocado aquel primer brote de rebeldía juvenil y las casas de estudiantes fueron cerradas. Al mismo tiempo, se impone una nueva ley orgánica que se mantuvo vigente hasta 1986. El gobierno de Agustín de Ávila Rivera hizo como enemigo y peleó como enemigo, y nosotros no pudimos derrotarlo finalmente. El cierre de las casas no dura muchos años, ya que el 28 de noviembre de 1968, miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Michoacán y del Consejo Estudiantil Nicolaita toman el edificio universitario que había sido escuela secundaria femenil y que funcionaba como control escolar de la Universidad Michoacana para abrir una nueva casa de estudiantes. Le ponen por nombre Casa del Estudiante Nicolaita en honor de las casas de estudiantes anteriores. El edificio ha sido la secundaria femenil, instalar ahí entre un comedor y una casa del estudiante. Finalmente, el grupo de la FEUM decide convertirlo en efectivamente comedor, mientras que otro grupo se opone y sostiene la posición de crear la casa de estudiante Nicolaita. En este periodo, la recién casa no tenía subsidio del gobierno ni de la universidad y se sostenía en base a cooperaciones y colectas que los moradores realizaban entre la ciudadanía. Es hasta 1971 cuando los moradores, en base a presiones, lograron que el rector Melchor Díaz Rubio les dotara de becas.